Buenas tardes. Soy la doctora Saldaña, soy cirujana pediátrica del Hospital del Niño. Vamos a empezar la clase teórica de atresia esofágica y atresia intestinal. Vamos a empezar hablando de la clase de atresia esofágica. La atresia esofágica es como la patología bandera del cirujano pediátrico. Realmente se dice que el cirujano pediátrico bueno es aquel que sabe operar correctamente una atresia esofágica y manejar sus complicaciones y hipospadia también, pero recientemente en los últimos años hemos visto que las hipospadias son manejadas por el urólogo pediátrico y ya no es algo que manejemos los cirujanos pediátricos, ¿no? Con el venimiento de las subespecializaciones, la hipospadia ha pasado a otro grupo de especialistas pediátricos. Entonces, la atresia esofágica es como la patología más importante que maneja el cirujano pediátrico. Nosotros cada vez que hablamos de una malformación congénita nos vamos a referir a algo que ocurrió embriológicamente. La mayoría de malformaciones congénitas ocurren antes de la 8ª semana de vida intrauterina y hay otro grupo que no son embriopatías, sino son alteraciones del desarrollo y ocurren más tardíamente en el embarazo. La atresia esofágica es una malformación congénita que tiene algunos genes identificados que podrían causarla, ¿no? Pero básicamente lo que nosotros sabemos es que en condiciones normales, alrededor de la 4ª o 5ª semana de vida intrauterina, se divide el esófago. Recordaremos de embriología que normalmente se forma un botón que va a corresponder al tracto digestivo y después se forma un divertículo que va a corresponder al sistema respiratorio. Entonces vamos a empezar con la formación del esófago alrededor de la 4ª semana de vida intrauterina y entre la 4ª y 5ª semana el esófago se divide. ¿Qué significa? Si bien este es el esófago, este amarillo de aquí, alrededor de la 4ª y 5ª semana aparece y se forma un divertículo respiratorio que va a ir desarrollando y finalmente se va a ubicar anterior al esófago, el esófago queda posterior y la tráquea queda anterior. Este divertículo respiratorio se va a dividir en lo que van a ser después los bronquios y finalmente se va a cerrar por completo el tabique que separa ambas estructuras. Entonces aquí va a haber un tabique que le llamamos el tabique esófago traqueal, que se tiene que cerrar o dividir por completo. Si este tabique no se cierra, vamos a tener el espectro de las malformaciones que acompañan a la atresia esofágica, el espectro de las atresias esofágicas. Entonces, normalmente debería quedar así, esófago posterior y tráquea anterior sin ningún tipo de comunicación. Entonces nosotros, cuando ocurre alguna alteración en esta separación del esófago de la tráquea, nosotros vamos a tener estos tipos de atresia esofágica. Entonces vamos a ir viendo cada uno. Primero vamos a ver el tipo C. El tipo C corresponde a la atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal y es la más frecuente. El tipo C equivale al 85 a 90% de los casos. Por lo tanto, tenemos que pensar que eh, si nosotros estamos frente a un paciente con atresia esofágica, la mayoría van a ser tipo 3 o tipo C. Esto significa una atresia esofágica proximal, este es el esófago proximal atrésico. Atrésico significa cerrado por completo, con fístula traqueoesofágica distal. O sea, la comunicación entre el esófago y la tráquea quedó comunicado el esófago con la tráquea a través de una fístula distal. ¿Qué es la fístula traqueoesofágica distal? Es el esófago distal que se comunica con la tráquea. Por lo tanto, si nosotros pensamos en este paciente al nacer va a nacer y va a respirar y va a deglutir aire también, ¿no? Entonces, el aire entra por la vía aérea, pasa al bronquio derecho, bronquio izquierdo, pero va a encontrar un camino, que es la fístula traqueoesofágica distal, por donde va a pasar al estómago. Pero también el niño, el bebé deglute aire, llega al esófago, pero está atrésico y no hay ninguna comunicación, por lo tanto, se queda ahí. Entonces, en la atresia tipo 3, yo voy a ver que tengo
el abdomen globuloso, el intestino lleno de aire. En cambio, también existe un tipo de atresia, que es la tipo 1, que es el segundo tipo de atresia esofágica más frecuente. Tipo 1, tipo A, que lo vemos en 5% de los casos, que le llamamos sin fístula. ¿Qué ocurre en la atresia esofágica sin fístula? El bebé nace y respira. Por lo tanto, entra aire a la tráquea, bronquio derecho, bronquio izquierdo, insufla pulmones y perfecto. Pero también deglutea aire y encuentra el esófago cerrado. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad que mi paciente tenga aire en el intestino, en el estómago o en el intestino. Entonces es bien fácil identificar estas dos o diferenciar estos dos tipos de atresia. ¿Cómo los voy a diferenciar? ¿Cómo sé cuál es cuál? Bien sencillo. Yo le tomo una radiografía simple y si yo tengo aire en el abdomen, estoy frente a un tipo C, y si veo que el abdomen está velado, estoy frente a un tipo A. Entonces, esto pensando en frecuencia, ¿no? Recuerden que la más frecuente es la tipo C, por lo tanto, yo puedo tener otros tipos de atresia esofágica. Por ejemplo, puedo tener esta, que es la tipo D, que solo la veo en 3% de los casos, o incluso puedo tener una fístula en H, que solo la veo en 4% de los casos, pero yo tengo que pensar primero en que tengo la tipo 3, porque la tipo 3 es la que tengo en la mayoría de los casos, 85 a 90% de los casos. Por lo tanto, nosotros cuando pensemos en un paciente con atresia esofágica, automáticamente vamos a pensar en esta, la tipo 3, que es atresia con fístula tráqueo-esofágica distal, ¿no? Entonces, en la atresia con fístula tráqueo-esofágica distal, yo voy a tener una comunicación con el esófago distal y mi paciente va a tener esta imagen radiológica. Aquí tengo aire en el abdomen. Entonces, para efectos de manejo, les voy a presentar el manejo de la atresia esofágica tipo 3 o con fístula tráqueo-esofágica distal. Aquí tenemos un paciente que es una tipo 1, donde vemos claramente en la radiografía que la sonda orogástrica se enrolla aquí. La voy a borrar para que ustedes la vean bien. Vemos como una hiperaireación aquí superior y vemos la sonda por dentro. Y vemos que el abdomen está velado. A este paciente le hicimos una gastrostomía para que pudiera alimentarse y peso y crecer hasta planear su cirugía. Pasado 2 o 3 meses hicimos un estudio donde pusimos el broncofibroscopio por el esófago y entendimos que aquí está el cabo proximal. Y pasamos una óptica de laparoscopía por la gastrostomía que le habíamos hecho y vimos que en la parte distal tenía una diferencia de varios centímetros en distancia. Aquí tenemos 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros y un poquito más. En términos neonatales, 3 centímetros, 3 centímetros equivalen a 3 cuerpos vertebrales. Cada cuerpo vertebral equivale a 1 centímetro. Entonces, un cuerpo vertebral es igual a 1 centímetro. Esto en los primeros meses de vida. Entonces, el objetivo de mi atresia esofágica, de mi corrección quirúrgica de la atresia esofágica, es unir ambos cabos. Nosotros aquí manejamos un concepto que le llamamos el concepto de long gap. ¿Qué significa long gap? Long gap significa que si yo tengo más de 3, o incluso 3, cuerpos vertebrales o centímetros entre ambos cabos, yo no voy a poder hacer una anastomosis que no me quede bajo tensión y que no corra el riesgo de fugar. Entonces lo que nosotros queremos es unir ambos cabos. Para unir ambos cabos, nosotros aquí les presento un caso, que miren, era una atresia esofágica tipo 1, el cabo esofágico proximal lo vemos hasta aquí, más o menos, el distal no lo vemos, pero con una técnica especial logramos anastomosar. Una vez que anastomosamos y pasados 7 días de la cirugía, nosotros le damos contraste al paciente por la boca. Esto blanco, radiopaco, que ven aquí es líquido de contraste. Y el contraste entra de proximal a distal y la idea es que llegue al estómago sin que haya fugas, sin que salga del esófago el contraste. Entonces, esta es una cirugía de éxito en un paciente con atresia tipo 1. Aquí tenemos otro paciente que vemos aquí la hiperaireación proximal, pero vemos que tiene aire en el abdomen. Entonces vamos a ver después que en este abdomen, es el mismo paciente, se dibuja una doble burbuja.
Si ustedes en la práctica han comentado la atresia duodenal, el signo de la doble burbuja equivale a atresia duodenal. Entonces, mi paciente con atresia de esófago se puede acompañar de otras anomalías congénitas, entre ellas la atresia duodenal. Y ya que hablamos de otras asociaciones, hay una asociación muy conocida que es la asociación Bacter, donde la asociación Bacter me dice que yo tengo anomalías vertebrales, la B, anales, cardíacas, traqueales, la fístula traqueoesofágica, esofágicas, renales y de extremidades. Entonces, esa es una asociación relativamente frecuente donde yo tengo que buscar otras anomalías. Cuando mi paciente con atresia de esófago no tiene una atresia pura, tengo que buscar otras anomalías. Entonces, eso ya me va diciendo que hay un gen ahí, o varios genes, que están produciendo mis malformaciones. Por lo tanto, si yo recibo un paciente con atresia esofágica, yo tengo la obligación de buscar, hacerle una ecocardiografía, hacerle una radiografía del cuerpo completo, buscando anomalías de extremidades o anomalías de columna, hacerle una ecografía renal, buscando riñón en herradura o reflujo vesicoureteral, o ver el anito para ver si no tiene una malformación rectal, un ano imperforado, entre otras cosas. Entonces, esta es una asociación que van a leer en los libros, la asociación Bacter, que es bastante frecuente. Entonces, si pasamos al manejo, el diagnóstico de atresia esofágico básicamente lo vemos por clínica. La clínica es el paciente nace, puede tener cialorrea porque la saliva no tiene por dónde pasar y se acumula en la bolsa esofágica superior. Y esta saliva se puede ir a la vía aérea y darle distrés respiratorio al paciente. Entonces voy a tener un niño que puede tener distrés respiratorio y que acumula saliva, ¿no? El abdomen puede estar excavado si estoy frente a un tipo 1, o puede estar globuloso o incluso distendido si estoy frente a un tipo 3, con una fístula grande. Fístula traqueoesofágica grande. El cirujano es una parte del manejo, ¿no? De nada sirve tener un muy buen cirujano si no tengo un buen intensivista pediátrico, un neonatólogo bueno, un buen manejo de enfermería o un buen manejo postoperatorio, ¿no? Todo es igual para obtener el mejor resultado de mi paciente. Entonces, como manejo inicial, voy a mencionar primero la presencia de una sonda oroesofágica a succión continua. Como tengo mi esófago cerrado y la saliva se acumula, yo tengo que colocarle una sonda y aspirar esa saliva. Luego le hago una estabilización respiratoria porque estos pacientes generalmente llegan aspirados, llegan con cierto distrés respiratorio. Luego yo sé que en 7 días mi paciente no va a comer porque recién a los 7 días yo evalúo si mi anastomosis está pegado. Y como generalmente no lo operamos, nace y lo operamos, no hacemos eso, sino primero lo estudiamos. Mi paciente tiene más de 7 días en NPO, por lo tanto yo tengo que iniciar nutrición parenteral y eso lo hago por un catéter venoso central. Además tengo que estudiar otras anomalías congénitas, ya lo dije, tengo que estudiar corazón, riñón, vertebrales, anomalías vertebrales. Lo preparo para cirugía y en nuestra institución, como hay equipo y hay experiencia, si el paciente pesa menos de 1500 o 2 kilos, el paciente va a toracotomía y si pesa más de 2500 o 2 kilos, hacemos toracoscopía. Entonces el manejo ideal, la toracoscopía en manos adecuadas ha ofrecido muy buenos resultados. Lamentablemente, como dije en la práctica, nosotros no vemos a nivel nacional 1000 pacientes de atresia esofágica por año. Podemos ver quizás unos 200 por año o 150 por año y esto se reparte entre diferentes hospitales. Por lo tanto, para tener la experiencia, nosotros tenemos que trabajar en centros de referencia. Entonces, la toracoscopía la hacemos si es que tenemos un cirujano con experiencia, si tenemos el equipamiento adecuado. Además, como mencioné, el manejo es multidisciplinario y antes de la cirugía, idealmente vamos a hacer esto. Esto es una traqueoscopía. Traqueoscopía significa que yo pongo esto que es un broncoscopio o broncofibroscopio. En este caso lo hace el neumólogo pediátrico y estoy con un anestesiólogo pediátrico con experiencia en recién nacidos. Entro a la vía aérea y visualizo. Normalmente debemos ver bronquio derecho, bronquio izquierdo. Pero si vemos un tercer orificio, o sea, normalmente vemos 2 orificios únicos y nada más. Si vemos un tercer orificio, podemos estar o estamos frente a una fístula traqueoesofágica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Más o menos vemos
La distancia, ¿a qué nivel está la fístula? La mayoría de fístulas se encuentra a nivel de la carina o justo por encima de la carina. Puede ser aquí, esta es la carina, división de la tráquea, y aquí voy a ver la mayoría de fístulas, pero en este caso yo veo que mi fístula está bastante arriba, está como que un anillo traqueal, 2 anillos traqueales, 3 anillos traqueales y 4 anillos traqueales, aparece mi fístula. Entonces, una fístula alta que me va a dar tranquilidad porque me va a permitir hacer una buena anastomosis. Entonces, este es el objetivo de la cirugía. Como dije, si tiene más de 3 centímetros, la cirugía es improbable, o sea, la anastomosis es improbable y tengo que ver qué técnica uso. Pero si tengo menos de 3 centímetros, yo voy a seccionar la fístula de la tráquea, la voy a desconectar y esto que es el esófago distal lo voy a anastomosar con este proximal y me va a quedar así. Normalmente el esófago proximal, por ser atrésico, por haber permanecido varios meses intraútero, recibiendo líquido amniótico, se dilata y se hipertrofian las paredes. Entonces vamos a ver que este esófago proximal tiene paredes gruesas, hipertróficas, o sea, tiene el músculo esofágico hipertrófico. Y el esófago distal, por el contrario, como es un esófago que no ha recibido nunca líquido amniótico, tampoco saliva las primeras horas de vida, es un esófago chiquito y de paredes muy delgadas. Entonces yo lo preparo para hacer una toracotomía derecha extrapleural o una toracoscopía, ¿no? Dependiendo del peso y de la experiencia de mi centro. Hay múltiples publicaciones que me hablan de la reparación toracoscópica. En 1993 se describió la primera reparación toracoscópica en un recién nacido. Ya ha pasado mucho tiempo de eso. Entonces nosotros posicionamos a nuestro paciente en la mesa operatoria y trabajamos con pinzas que son muy delgaditas. Son pinzas de 3 milímetros y 20 centímetros de longitud. Parecen pinzas de juguete. Una vez que entro a la cavidad torácica voy a encontrar mi reparo anatómico más importante, que es mi vena ácigos. Por detrás de la vena ácigos voy a encontrar esta estructura blanquecina, que es el nervio vago. El nervio vago cabalga sobre el esófago distal, por lo tanto, yo secciono mi vena ácigos, busco el vago y lo sigo. Y siguiendo lo voy a encontrar la fístula traqueosofágica, la cual tengo que seccionar y ligar. Aquí más o menos vemos. Aquí está la tráquea. Este es el vago lateralizado. Esta es lo que era mi fístula, ahora es un punto de sutura, porque ya lo seccioné. Y este que era mi esófago distal, lo he anastomosado con mi esófago proximal. Aquí está la anastomosis, esta es la anastomosis y este es el esófago proximal. Entonces ahora les voy a compartir un video de un paciente con atención esofágica. Es un video mío que presenté en un congreso hace varios años, aquí del Hospital del Niño. Y aquí está. Entonces, yo entro con mis puertos a la cavidad torácica, voy a identificar mi vena ácigos, que es mi principal reparo anatómico. Detrás del ácigos vemos el nervio vago. Aquí le he seccionado el ácigos y ahí está el nervio vago, cabalga sobre el esófago distal. Lateralizo el vago y diseco mi fístula. Aquí está el vago lateralizado y este es el esófago distal que se conecta a la tráquea. Entonces, fístula traqueosofágica distal, lo mismo que esófago distal conectado a la tráquea. Diseco la fístula y la tengo que ligar. La voy a ligar con un punto transfixiante para estar seguro que esa ligadura no se va a desplazar y no se va a abrir mi tráquea en el postoperatorio. Le pongo un punto, generalmente yo prefiero poner una doble ligadura de fístula para asegurarme que esto no se abra. Hago aquí mi doble ligadura, lo secciono y me voy a buscar el esófago proximal. Este esófago proximal, miren las características que tiene. Es un esófago medio de paredes gorditas, es más blanco, más robusto que el esófago distal, está más gordito, más dilatado. Lo libero de las estructuras adyacentes y lo abro. Una vez que lo abro, es importantísimo visualizar la mucosa. Esto blanco nacarado del medio es la mucosa. Coloco puntos que van entre esófago proximal a esófago distal. Ahí están los puntos.
Voy a dar puntos circunferenciales, uniendo ambos cabos, ¿no? Vean cómo el vago quedó aquí lateralizado. Yo no puedo seccionar el vago. Aquí está el vago. Antes de terminar mi anastomosis, paso una sondita de la boca al estómago para poder alimentar precozmente al paciente. Precozmente significa después del séptimo día. Y si alguno de estos puntos se suelta, o si hay fuga, la saliva que pasa normalmente por aquí debe salir por un dren torácico que estoy colocando en este momento. Ahora lo vamos a colocar para que no se acumule la saliva. Ustedes saben que la saliva tiene enzimas y va a destruir el mediastino y producir una mediastinitis. Entonces coloco un dren torácico muy cerca, de tal manera que si hay fuga entre el tercer y quinto día, voy a ver la salida de saliva por este dren torácico. Entonces aquí tenemos la anastomosis completa y voy a estar atenta. Pasado el quinto día es bien difícil que se abra mi anastomosis. Entonces regreso a la presentación y seguimos con nuestro postoperatorio. Entonces yo ya operé a mi paciente. Y ahora tengo que manejar el postoperatorio. Yo dejo al paciente en NPO por 7 días, le inicio nutrición parenteral, NPO, NPT, nutrición parenteral total, ha quedado con una sonda orogástrica que no debe movilizarse si es que se sale, porque podría crear una falsa vía. Voy a intubarlo y relajarlo por 3 días. Le voy a dar antibiótico, inhibidores de bomba de protones, analgésico, y voy a tratar de no hiperextender el cuello, sobre todo si mi esófago me quedó tenso. Al séptimo día le voy a pasar contraste por la boca y voy a verificar que no haya fugas, ¿no? Además voy a ver el calibre de la anastomosis. Después del esofagograma retiramos el DEN y le damos de comer. Inicialmente podemos darle comer por la sonda porque algunos de estos niños tienen trastorno de deglución. Entonces este es el esofagograma que hacemos. El contraste entra por la boca y debe pasar sin ninguna fuga, ¿no? Ese es el resultado estético muy satisfactorio. Son 3 puntitos de 3 milímetros. Este podría medir 5, que es donde entra la óptica. Y esto prácticamente en el tiempo se borra. Complicaciones puede haber: neumotórax, dehiscencia de la fístula traqueal, que me da un neumotórax hipertensivo, masivo. Y lo otro es que 25 a 30% de los pacientes se abre la anastomosis. Entonces, generalmente lo veo en el tercer a quinto día y el manejo es conservador, solo con el dren torácico y se repite el estudio contrastado. A largo plazo podemos tener, a mediano plazo podemos tener estenosis esofágica o reflujo, básicamente. Entonces hay un montón de publicaciones que respaldan el uso de la toracoscopía para el manejo de la atención esofágica. Refieren que la ventaja, la magnificación de la imagen, la mejor visualización de la anatomía es una gran ventaja, la recuperación postoperatoria también, y la secuela estética, que es casi nula, también, ¿no? Sin embargo, es técnicamente demandante. ¿Esto qué significa? Que se requiere experiencia. No es fácil trabajar en un abdomen, un tórax tan chiquitito con unas pinzas donde los tejidos son fácilmente desgarrables. Bueno, entonces básicamente el problema viene cuando la atresia esofágica tiene cabos separados, ¿no? ¿Qué hacemos si la atresia esofágica tiene cabos separados? Estas son publicaciones que nos hablan de la toracoscopía y que debe ser hecha por cirujanos calificados, ¿no? Con experiencia. Entonces podría ser que yo tenga un paciente tipo 1, donde si yo anastomoso, lo más probable es que como queda la anastomosis, esa tensión se vaya a soltar. Entonces hay una técnica novedosa que se llama la técnica de elongación esofágica, donde acercamos ambos cabos. Este es el cabo proximal, este es el cabo distal. Vean que este es más grueso, este es más delgado, y yo no lo anastomoso, solo le pongo puntos entre ambos, con cierta tensión. Volvemos a entrar entre 7 a 10 días en una semana, y en esa semana anastomosamos, hacemos la unión.
Entonces es una técnica más o menos novedosa que funciona, nos ha funcionado en pocos casos. Bueno, la hemos hecho en pocos casos. La hemos hecho en 4 casos, 3 han funcionado y un paciente no funcionó, lamentablemente. Entonces todavía es controversial el uso de esta técnica. Si yo no puedo anastomosar, si yo pierdo el esófago, yo lo que hago es una esófago-coloplastía. ¿Qué significa eso? Yo tomo un segmento colónico y lo subo, reemplazando el esófago. Entonces, esófago-coloplastía significa reemplazar el esófago con un segmento colon. Se puede reemplazar con estómago también, así un tubo gástrico o un ascenso gástrico. Pero realmente todas estas cirugías dan mucha morbilidad al paciente. Son pacientes que todo el tiempo están regresando al hospital. Por eso la tendencia actual es de preservar el esófago primario, tratando de lograr una anastomosis. Como conclusión, quiero mencionar que la técnica de atresia esofágica, idealmente por toracoscopía, es una técnica segura, pero mantiene tiempos operatorios prolongados, me permite el inicio precoz de vía oral, tiene complicaciones similares a cirugía abierta, pero tiene otras ventajas, ¿no? Resultados estéticos muy satisfactorios. Experiencia previa en la laparoscopía de avanzada. Y lamentablemente no hay ningún estudio prospectivo randomizado que muestre el real beneficio de esta cirugía. Hay metaanálisis, hay revisiones sistemáticas, pero ningún prospectivo, ¿no? Entonces, en eso estamos. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta de atresia esofágica. No, claro, doctora. Muchas gracias, Leslie. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de atresia intestinal. Si apareciera alguna pregunta, me gustaría que me la hagan, la podemos resolver al final. Entonces, atresia intestinal. Para hablar de atresia intestinal, yo tengo que pensar que el tracto digestivo, donde va a aparecer la atresia, es un tubo, ¿no? Esto funciona como un tubo de cañería, ¿no? Una gafitería, ¿no? Y vamos a hacer, como los gafiteros, vamos a resolver el problema, los cirujanos. La diferencia con el tubo de gafitería, miren aquí, si aparece obstrucción, el líquido se va a regresar, el niño va a vomitar, va a tener residuo gástrico por la sonda, y distalmente no va a pasar nada. Lamentablemente, el tubo gástrico no es rígido como esto de aquí, sino más bien es un poco flexible, ¿no? Entonces, si yo le entra la saliva por aquí y el líquido jugo gástrico y encuentra la zona de la atresia, lo proximal se va a dilatar y lo distal va a quedar colapsado, ¿no? Más o menos es así lo que vamos a ver. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con atresia intestinal, vamos a ver que va a haber una dilatación e hipertrofia proximal. Eso significa que si yo tengo un tubo y lo cierro a este nivel, lo de aquí, si es flexible, se va a dilatar y va a acumular el líquido se va a regresar, y lo de atrás se va a colapsar, sobre todo si estamos hablando de vía intrauterina. El paciente se va a acostumbrar a recibir líquido amniótico hasta este nivel, todo esto hasta este nivel, y aquí, en la parte distal, no va a pasar nada. Entonces, eso es lo que vamos a hablar. Pero además vamos a entender que el líquido que se acumula proximal va a hacer que esa dilatación con líquido acumulado va a hacer que se comprometa la motilidad. Entonces, el intestino va a venir y va a propulsar, ¿no? Pero va a encontrar la obstrucción, se va a dilatar, va a retener contenido, lo va a hacer regresar. Muchos pacientes tienen polidrámidos, por eso tienen mucho líquido amniótico cuando van a dar a luz a mamás. Y sobre todo se agota, ¿no? Como está todo el tiempo propulsando y se da cuenta que no va a vencer la obstrucción, se queda paralizado. Entonces se agota y estos pacientes demoran mucho en recuperarse en el postoperatorio. Entonces, ¿dónde está la obstrucción? La obstrucción puede estar en cualquier lugar del tracto gastrointestinal, desde la laringe hasta el ano. Entonces, dependiendo de dónde esté, yo voy a tener la sintomatología, ¿no? Ya vimos que la atresia esofágica no tiene vómitos, tiene cialorrea. Pero si tenemos una atresia gástrica, o pilórica, o duodenal, o yeyunal, o ileal, sí vamos a tener residuo gástrico, ¿no?
Si el residuo gástrico está por encima de la ampolla de váter, o sea, de la segunda porción duodenal, voy a tener un residuo gástrico claro, transparente. Si veo que esto está por debajo de la ampolla de váter, voy a tener un residuo gástrico bilioso, con bilis. Luego, la distensión abdominal. Si yo tengo una atresia esofágica sin fístula, una atresia gástrica o una atresia duodenal una atresia duodenal, yo no voy a tener distensión abdominal. ¿Por qué? Porque la distensión la da el yeyuno o hilo lleno de aire, ¿no? Entonces, la distensión abdominal no va a haber, más bien voy a tener un abdomen abajo. Si yo tengo una atresia yeyunilial, colónica o anal o hasta una malformación anorrectal, yo voy a tener el abdomen marcadamente distendido. Entonces, el examen clínico y lo que nos dice la historia del paciente nos sugiere mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo sé si una obstrucción es alta o baja? Usamos la misma clasificación de adultos. Alta es por encima del ángulo de Treitz y baja es bajo del ángulo de Treitz. Entonces manejamos el mismo concepto. Las altas van a cursar con abdomen excavado y las bajas con abdomen distendido. Entonces aquí seguimos. ¿Cómo solucionamos la obstrucción? Pues tenemos que ponernos en modo pediátrico. Este niño necesita la mayor cantidad de su intestino para hacer una vida normal toda su vida. Entonces nosotros primero no vamos a hacer daño, vamos a hacer cirugías conservadoras. Por ejemplo, si yo tengo una obstrucción a nivel de la segunda porción duodenal, el cirujano adulto va a venir y me va a sacar la segunda porción duodenal. Y esta segunda porción duodenal se va con vía biliar, con páncreas, y mi paciente no va a tener ni vía biliar ni páncreas toda la vida. Son cirugías mutilantes, ¿no? Las del cirujano adulto. Aquí no, nosotros vamos a ser conservadores. Si hay una obstrucción en segunda porción duodenal, lo único que voy a hacer es un bypass. Tomosis, que queda lateral, para que la bilis venga de este lado, pase por aquí y siga su camino, ¿no? No le voy a quitar ni colédoco, ni conducto pancreático, ni nada. Entonces, por eso digo que lo primero es no hacer daño, tratar de ser lo más conservador posible. Lo mismo ocurre con una atresia ileal, por ejemplo. Si tengo una atresia muy cerca de la válvula cecal, un cirujano adulto haría una hemicolectomía derecha con una iliotransversoanastomosis. Nosotros vamos a tratar, número uno, de preservar la válvula. Si no podemos preservarla, vamos a hacer resecciones segmentarias. No vamos a volarnos todo el colon, ¿no? Entonces vamos siempre a ser conservadores. Vamos a hablar un poco de los tipos de atresia. Primero recordar que la atresia intestinal es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en el recién nacido. O sea, es la causa más común de obstrucción intestinal. Si yo tengo un niño obstruido con distensión abdominal, con bilis, que tenga más de 25 cc, porque hay un valor que es el de 25 cc de líquido de residuo gástrico, entonces yo tengo un paciente con una obstrucción intestinal. Ese es mi criterio. Y yo voy a pensar automáticamente que estoy frente a una atresia porque la atresia es la más frecuente, ¿no? Entonces siempre vamos a pensar en lo más frecuente. El lugar, como les dije, puede estar en cualquier lugar. Podemos tener una atresia pilórica. Nosotros siempre vamos a estudiar al recién nacido con radiografías simples, no necesitamos ni contrastadas, ni ecografías, ni tomografías, ni nada de eso. Una radiografía simple me va a dibujar qué es lo que tengo. En la atresia pilórica voy a ver una única burbuja, ¿no? Esta burbuja se ubica entre el cardias y en lo que debería ser el píloro, y no hay más, ¿no? Entonces, además de describir una única burbuja, yo tengo que describir ausencia de aire distal, hay un velamiento abdominal distal. En la atresia duodenal yo voy a tener doble burbuja. Esto que dibuja la doble burbuja, esta separación es el píloro. El píloro es una estenosis fisiológica del tracto gastrointestinal y no se va a dilatar cuando yo tengo una atresia duodenal, ¿no? Entonces me va a dibujar mis burbujitas. Si yo tengo una atresia yeyunal, yo voy a tener 3 burbujas. 1, 2, 3 burbujas. Pero siempre con velamiento abdominal distal. Si yo tengo más de 3 burbujas, yo estoy frente a una atresia ileal, ¿no? Miren que es múltiples burbujitas. Esto de inicio es una atresia ileal.
Y si tengo, bueno, más de 3, también varias burbujas, podría corresponder a una atresia colónica, rectal o anal, que son más infrecuentes, ¿no? Entonces, hablando de atresia buenal, recordemos el signo de la doble burbuja. La atresia buenal tiene una incidencia relativa. Nosotros tenemos una incidencia de 1 en 5.000 recién nacidos vivos. Hay países como Estados Unidos que tienen una en 2.000 o 3.000 recién nacidos vivos y otros países pues casi no la ven. La embriología de la atresia buenal es muy precoz en el embarazo. Ocurre entre la octava y la 10ª semana una falta en la recanalización duodenal. ¿Qué significa eso? El duodeno normalmente se forma parenquimal, se forma como si fuera el páncreas o el hígado o el pulmón, es sólido. Y entre la octava y la 10ª semana aparecen unas vacuolas que coalescen y le dan la luz, de tal manera que esto pasa, ¿no? Más o menos tiene las mismas características del páncreas antes de la recanalización o vacuolización duodenal. Este fenómeno está genéticamente determinado, por lo tanto yo voy a encontrar anomalías asociadas. Una anomalía muy común y que vemos relativamente frecuente en nuestros niños con atresia buenal es la trisomía 21. Nuestros niños con síndrome de Down, usualmente cardiópatas, 25% se acompaña de atresia buenal, y con atresia buenal, ¿no? Es una asociación que vemos muy frecuente. Otras anomalías son el páncreas anular, 23% de los casos, malrotación 20%, y como mencionamos en la clase de esófago, 8% se puede acompañar de atresia esofágica, ¿no? No es lo más frecuente, pero puede asociarse. Entonces, algunos pacientes son prematuros, muy pequeños, retardo de crecimiento intrauterino, y van a tener anomalías asociadas. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con atresia buenal, yo tengo que buscar otras anomalías. Le voy a hacer ecocardio, le voy a hacer ecografía renal, igual que con la atresia esófago. El diagnóstico prenatalmente puedo ver poligramios, que es lo que le mencioné hace un ratito, y puedo ver el signo de doble burbuja por ecografía, ¿no? Nace el bebé y puede tener residuo gástrico, más de 25 cc, recuerden este valor, más de 25 cc, ¿no? Equivale a obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, más de 25 cc puede ser claro si es que la atresia duodenal está antes de la ampolla de Vater, o puede ser bilioso si está después de la ampolla de Vater. No voy a tener distensión abdominal, lo que puedo tener es un abombamiento del abdomen superior, como vemos en este paciente. Este paciente tiene un abdomen hacia abajo, un abdomen excavado, bueno, no se ve muy bien por la presencia del pañal, pero básicamente tiene un abombamiento en la parte superior, pero no es un abdomen distendido. Meconio ausente o no puede haber, ¿no? La radiología es muy clara, ¿no? El signo de la doble burbuja. Algunas veces voy a ver cardiomegalia, en este paciente no la hay. Y aquí tenemos mi imagen laparoscópica de una atresia duodenal que vamos a operar, un niño con malformación anorectal. La cirugía puede ser abierta también. Aquí tenemos mi duodeno muy dilatado. Y aquí tenemos la parte distal. Y miren lo colapsadito que está todo el intestino distal. Bien chiquitito. ¿Por qué? Porque nunca le llegó aire. Entonces, ambas técnicas son una posibilidad. En la laparoscopía y en la cirugía abierta hacemos esto. Es una anastomosis latero-lateral, una duodeno-anastomosis. Latero-lateral, hay dos técnicas, la técnica del diamante, donde se hace un rombo, o la latero-lateral normal. Yo prefiero la latero-lateral normal. Ahora les voy a compartir un video para ver un poquito de esto. La estenosis duodenal también es una patología relativamente frecuente. Aquí vemos el duodeno proximal marcadamente dilatado, el distal más colapsado, pero la diferencia con el otro es que hay aire distal, ¿no? En la estenosis hay aire distal, en el otro lo veíamos todo esto velado, blanco. Vemos aquí la doble burbuja también, y cuando hablamos de estenosis siempre hablamos de estudios contrastados. Entonces les voy a compartir un video de una atresia duodenal corregida por laparoscopía. Es un video del doctor Steven Rothenberg. El doctor Rothenberg es un cirujano, probablemente el mejor cirujano pediátrico del mundo, es uno de los pioneros en la cirugía laparoscópica pediátrica, y aquí nos presenta un paciente con atresia duodenal. Entonces, básicamente, una vez que entramos al abdomen, vamos a ver esto.
gigante, el duodeno severamente dilatado. Este es el estómago aquí atrás, y este es el duodeno severamente dilatado, y esta es la vesícula biliar, este es el hígado. Aquí vemos unas bandas que le llamamos bandas de Ladd, que si ya leyeron un poco de esto, las van a encontrar. Estos pacientes se pueden asociar a malrotación intestinal en un 20% y van a tener estas famosas bandas de Ladd. Las bandas de Ladd unen la vesícula con el duodeno con el ciego. El ciego no debería estar aquí, debería estar abajo, en fósil a la derecha, pero lo encontramos aquí. Eso lo llamamos malrotación intestinal. Ese intestino está mal acomodado. Entonces lo que hacemos en la atresia renal es seccionamos estas banditas y nos vamos a buscar el segmento atrésico. Vamos a subir un poquito de volumen para escuchar un poco. A 3-0 purlin on an RB1 needle is placed through the anterior abdominal wall in the right upper quadrant, and then used to retract the gallbladder superiorly, giving greater exposure to the area of dissection. With this done, it becomes apparent that the child is malrotated. The distal duodenal segment is identified, and the complete atresia now. Because of the malrotation, the bowel is now run from proximal to distally to ensure that there are no further Ladd spans to completely derotate the bowel. Entonces vamos a hacer un poquito para ver más claramente la imagen. Quadrant. The second device now. Aquí estamos viendo el segmento atrésico. Ahí está. Este es el duodeno proximal marcadamente dilatado. Este es el páncreas, que se asoma, que vemos el mesoduodenal con los vasos. Y este es el duodeno distal. Es un duodeno, miren, paredes delgadas, como colapsado. En cambio, este tiene paredes gruesas y bastante dilatado. Es lo que le dije, la hipertrofia. Ese intestino que luchó todo el embarazo por vencer la obstrucción y no la venció, se quedó hipertrófico. Entonces, después de esto, normalmente revisamos todo el intestino, pero antes abrimos el duodeno y estos son gigantes. Se abre bien el duodeno proximal, preparando la anastomosis duodeno-duodenal. Y ahora se abre el duodeno distal para hacer la anastomosis. This is longitudinal. Again, the anerotomy is enlarged using the 3mm hook scissors. One can note the increased smoke and debris that comes from using electrocautery, which is not an issue during the use of the 3mm scissors. With the anerotomy is made, a transabdominal stitch is placed, which aligns the two sides of the bowel to perform the side-to-side anastomosis. This stitch makes it quite easy to perform. En pediatría nos cuidamos mucho de estos puntos percutáneos. Through the anterior abdominal wall, it's used to perform the anastomosis. Back row is sewn first. The two ends are aligned at the apex. And the stitch, which is approximately 10 to 12 centimeters in length, is then used to run the back row. The surgeon can follow themselves, and this allows for alignment of the two sides of the bowel with each stitch. Because of the malrotation present in this case, the two ends of the bowel are easily visualized and sewn together. Entonces aquí se hace primero lo que vendría a ser la pared posterior para después pasar a la pared anterior, ¿no? Es una anastomosis lateral, lateral y lateral.
Ahora vamos a empezar la pared anterior. Y estos pacientes normalmente a los 7 días vamos a ver que el residuo gástrico va bajando y entre 7 y 10 días podrían empezar a lactar, ¿no? Igual, como va a demorar en promedio 7 días, les iniciamos nutrición parenteral para que no se desnutre el paciente y podamos asegurar una buena anastomosis también, ¿no? Porque el estado nutricional también es importante. Ahí se está terminando la anastomosis. Prácticamente ya se terminó. La anastomosis duodeno-duodenal, ¿no? Ahí la vemos, látero-lateral. Entonces, vamos a volver a la presentación. Ese es para el caso de la atresia duodenal. La atresia yuyunilial es diferente. La atresia yuyunilial, tengo yo un segmento eh, atrésico en yeyuno o ilion, pero no sé a qué nivel. Entonces, aquí distinguimos clases. La tipo 1 es donde el ilion o el intestino está en continuidad con la parte distal, pero no tiene permeabilidad. El tipo 2 tiene un cordón fibroso. El tipo 3 tiene un defecto mesentérico. Puede ser tipo 3A, si es un defecto simple, o puede ser tipo 3B con un defecto amplio y donde la parte distal toma la morfología de cáscara de manzana. Le llaman apple peel. Deben haber escuchado o leído. Y el tipo 4, que es un tipo muy raro, que son atresias múltiples, ¿no? Entonces, la atresia yuyunilial tiene una incidencia de 1 en 3.000 recién nacidos vivos. Generalmente la atresia ilial es la más frecuente que la yuyunal, más frecuente que la duodenal, más frecuente que la colónica y que la pilórica, que es extremadamente rara. La embriología de la atresia yuyunilial es diferente a la duodenal. La yuyunilial, yo tengo que un segmento se desvascularizó intrauterinamente. Por ejemplo, este vasito se trombosó, se dobló, se acodó, se volvuló, algo pasó y simplemente embriológicamente dejó de recibir sangre en un segmento intestinal y se reabsorbió. Y esto suele ocurrir tardíamente en el embarazo, segundo hasta tercer trimestre en el embarazo. Entonces son catástrofes vasculares mesentéricas tardías durante el desarrollo embrionario. Esto significa que yo no tengo por qué tener otra malformación congénita asociada a mi paciente, en mi paciente. ¿No? No es como la duodenal que sí, ahí hay un defecto genético que me lo provoca. Aquí estoy hablando de catástrofes vasculares. Algo pasó con la irrigación que hizo que se reabsorbiera el intestino y naciera con atresia. Normalmente vemos el intestino proximal muy dilatado, con paredes hipertróficas y peristasis no efectiva. Por lo tanto, mis pacientes normalmente yo en una obstrucción de un adulto, yo reseco anastomoso y a los 2-3 días mi paciente ya está comiendo todo. En el niño no, yo reseco anastomoso, pero como perdió motilidad mi paciente, no puedo darle de comer pronto porque me lo va a regresar. Entonces, esa recuperación de la motilidad toma entre 7 a 14 días. Entonces, mi paciente de todas maneras debe tener nutrición parenteral. Bueno, el diagnóstico prenatal es, puedo tener polidramnios, o puede tener dilatación de asas intestinales. La clínica del residuo va a ser bilioso siempre con distensión abdominal, porque estamos hablando de una obstrucción intestinal baja por debajo de la ampolla de Banter. Meconio puede haber ausente o no. ¿Por qué? Porque el intestino se formó normal, ¿no? Ocurrió la catástrofe vascular, se resuelve el intestino, pero ese intestino produjo meconio. Por lo tanto, el bebé puede nacer y puede hasta hacer meconio, pero se detiene de ahí. O sea, defeca y ya no vuelve a hacer y vemos la distensión abdominal con residuo gástrico bilioso por la sonda orogástrica. El paciente hasta se puede aspirar. En la radiología, como vi, 3 burbujas, atresia yeyunal, y varias burbujitas, atresia iliar. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Aquí tengo yo un cordón que une la parte proximal con la distal. Este es un tipo 2. Y tengo un defecto mesentérico pequeño, que es un tipo 3A. Entonces podemos ver todos los tipos.
Entonces, el tratamiento es un poco difícil porque yo tengo que hacer, aquí tengo un tipo 1, donde hay continuidad, ¿no? Esto es muy dilatado y esto continúa, pero no está permeable. En la tipo 1, yo tengo que unir esto tan dilatado con chiquitito y es bien difícil. Entonces, lo que puedo hacer es una remodelación del cabo proximal. Le pongo aquí o una sutura, que puede ser mecánica o manual, y achico los segmentos, de manera que pueda hacer una anastomosis. También puedo resecar un segmento intestinal, podría resecarlo si está muy dilatado. La idea es que llegue más o menos para hacer una anastomosis adecuada, ¿no? La cirugía es anastomosis en la mayoría de los casos, pero generalmente hacemos plastía proximal. Podemos hacer una enterostomía si el paciente vino complicado y además tengo que resecar el segmento artésico. En el postoperatorio, mi paciente no va a comer 7, 10 o 14 días, por lo tanto va a estar con una sonda orogástrica y va a recibir nutrición parenteral total. Yo voy a iniciar cuando el residuo gástrico sea menor de 15. El residuo gástrico normal en un recién nacido es de 5 a 6. Entonces, igual que lo que dijimos hace un ratito, bueno, esta es la atresia colónica, que es más rara. La diferencia con el colon es que el colon es más distensible que el yeyuno ilion y voy a tener un segmento muy colapsado distal y un mega segmento proximal. Y generalmente aquí voy a hacer una colostomía, 2 colostomías. De tal manera que se reduce la dilatación y después yo pueda anastomosar. Es muy rara ver una atresia colónica. Yo he visto solo 2 casos en varios años. Entonces recuerden, la manera de solucionar la obstrucción es primero no hacer daño y tratar de preservar las estructuras nobles, como son la válvula y el segmento duodenal. Ahora sí, no sé si alguno tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta de atresia esofágica o duodenal? Bueno, muchas gracias.